Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Don José Manuel, Muy bienvenido bueno. a nuestro programa. Usted es seguidor del programa, ya sabe lo que es marcar. Sí. el norte. Lo sigo. Y además usted que ha estado por arriba. Sí, he podido... Yo cuando volaba, porque yo estoy jubilado hace ya 4 años, yo cuando Don José volaba... Manuel es piloto. Exacto, piloto de Iberia. Cuando volaba, y sobre todo cruzando el Atlántico, yo le llamaba a la cabina, le llamaba el balcón de Dios, particularmente. ¿Por qué? Pues porque, de forma resumida, por la noche, cuando ya estás en el medio del Atlántico, que a lo mejor hay luna, pues la cabina la apagaba de luces, casi se quedaba con una luz muy tenue. Bueno, el segundo piloto ahí, pues llevando la radio, lo que fuera. Yo me acercaba lo máximo que podía con el asiento hacia el cristal, me quedaba como a 2 palmos, más o menos, y podía presenciar lo que era el firmamento con las estrellas, abajo el océano, cuando había luna se reflejaba, y con el movimiento del avión. A veces me ponía música con los cascos, Wagner, etcétera, y podía ver perfectamente y darme cuenta perfectamente de lo que fue la creación y de cómo, digamos, Dios estaba en todas partes y lo que es la magnitud de la belleza. Y eso lo he podido experimentar y he tenido esa suerte. Y por eso le llamaba el balcón de Dios, porque desde ahí arriba, a 35.000, 38.000 pies, pues podía observar eso. Y he tenido ese privilegio. Pues don José Manuel Espeleta, que se ha asomado, bueno, que le ha invitado Dios a asomarse a su balcón. Sí, hace ya muchos Ha años. tenido el privilegio. Además de eso, cuando bajaba del balcón, hacía historia. Porque hay gente que hace la carrera de historia, pero no hace historia. Y don José Manuel Espeleta no ha hecho la carrera de historia, pero se dedicaba a asomarse al balcón de Dios. Sí. Pero sí que ha hecho historia. Yo les puedo garantizar a ustedes, porque le conozco y conozco su trabajo, que es una de las personas que mejor conoce todo el tema de la persecución religiosa durante la Guerra Civil y la República, o mejor dicho, durante la República y la Guerra Civil, que es la serie que vamos a empezar hoy. Muy bien. La persecución religiosa durante la República y la Guerra Civil. Dicho esto, queda usted presentado e invitado para este programa y para más, porque esto no se va a acabar en un programa solo, don José Manuel. Adelante. Bien. Como bien dices, el tema de la persecución religiosa hay que enmarcarla dentro de unos hechos históricos y una época histórica. Primero está, como has dicho, la República y después viene la Guerra Civil. Pero lo que el término de persecución religiosa también engloba una persecución religiosa encubierta, digamos que de carácter light, floja, por llamarlo de alguna manera, o de baja intensidad, como dicen ahora, que arranca ya a partir de, fundamentalmente, de las 2 desamortizaciones. Aunque originalmente el punto de partida, porque siempre hay que poner un punto de partida, es con Carlos III, cuando la expulsión de los jesuitas y tal, pero a partir de ahí ya va a empezar un proceso lento, progresivo, que va increciendo contra, más que el clero, es contra los bienes que tiene la Iglesia y, de paso, algunas partes del clero. En las desamortizaciones lo vemos perfectamente. Ya en el siglo XIX es cuando empieza ya a tomar cierta virulencia como consecuencia de haber despojado a las órdenes religiosas de todos sus bienes. Y claro, estos miembros se tienen que buscar la vida, como se suele decir, buscarse las habichuelas. Y ahí es donde empiezan a encontrar, digamos, cierta hostilidad por parte pues del pueblo. Más bien el pueblo ilustrado que el pueblo llano. Sí, sin duda. Esto va avanzando. Ya en el siglo XIX nos encontramos en 1834 el tema en Madrid, en concreto, de la persecución de 70 y tantos sacerdotes que son asesinados y creo que 11 o 12 heridos como consecuencia de haberles acusado de que se envenenan unas aguas en 34, Madrid. 1834. 1834, justo 100 años antes de la Revolución de Asturias
durante la Segunda República y en el siglo XX. 100 años antes. Y al año siguiente, en 1835, se asesina en Reus, en Zaragoza, en Barcelona. Es decir, 1834-35 es un periodo en que va a haber muchos mártires. Sí, sin duda. Todavía el tema de los mártires, como hoy se concibe, no estaba, digamos, desarrollado, lo suficientemente desarrollado, no por la Iglesia española, sino también con respecto a Roma. Bien, pero eso va avanzando y ya cuando se llega al siglo XX, sobre todo la primera cuarta parte, los años 20 aproximadamente, es cuando esta persecución se va a ver más bien acentuada como consecuencia de dos factores fundamentalmente. Si al principio hemos dicho que el hostigamiento viene por parte de ese liberalismo progresista, que es un liberalismo de izquierdas, radical. Masónico. Pero bueno, y la masonería, que son los dos factores que te estoy diciendo, son los que atizan este anticlericalismo. Ya en los primeros años del siglo XX se va a ver también añadida esa perturbación como consecuencia de un anarquismo que en España ya ha aprendido y de un socialismo que se crea muy a finales del siglo XIX con Pablo Iglesias y que se va radicalizando hasta que llega el punto de que como consecuencia de la Revolución Rusa va a absorber esos ideales, esos digamos planteamientos comunistas que llegan a España y es cuando parte de ese Partido Socialista se va a radicalizar más y va a ser, digamos, el principal movimiento que va a ir contra ese clero que está dentro de lo que es la persecución religiosa antes de la Segunda República. Vale. Y entonces nosotros, ¿dónde ponemos los límites temporales de lo que vamos a hablar? Vamos a ponerlos fundamentalmente durante la Guerra Civil, que es el núcleo fundamental donde se produce la mayor persecución religiosa. Ya, pero teniendo en cuenta todos estos precedentes. Claro, incluido lo de la Segunda República, con la Revolución de Octubre del 34, donde se producen los no me acuerdo cuántos son, 70 y tantos, creo que son de mártires de Turón, por ejemplo. Sí. Pero ahí es ya donde claramente se va contra el clero. Y ahí es donde claramente se ve que las clases trabajadoras, que ya están envenenadas por esas doctrinas comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, digamos que le van a poner la proa a la Iglesia en general y al clero por dos razones fundamentales, equivocadamente. Una es que al clero se le asocia con el poder y la otra que al clero se le asocia con la enseñanza. Y como la masonería, como estas izquierdas, lo que tenían el objetivo fundamental, como hoy día ocurre, es apoderarse de la enseñanza para adoctrinar, es por lo que se va a producir luego, inmediatamente que empieza el alzamiento militar del 18 de julio, esa persecución religiosa contra sacerdotes y religiosos. Usted decía una gran persecución en la Guerra Civil. No sé si podría dar algunas cifras que nos dieran idea del tamaño, de las dimensiones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que durante la Guerra Civil, del 36 al 39, reconocido por todos los historiadores, por todas las eminencias, se va a producir la persecución religiosa mayor de toda la historia. Mayor que en los 3 primeros siglos del cristianismo. ¿Incluidos los emperadores romanos? Incluido los 3 primeros siglos o 4 siglos primeros del cristianismo. En España, en total, según las cifras, porque hay un baile de cifras, pero siempre se ha cogido las cifras oficiales del obispo de Badajoz, Antonio Montero, y que son las de unos 6.830 y tantos en total entre religiosos, religiosas y sacerdotes. Es la mayor persecución. No ha habido otra. Pero además con una variante. Es verdad que en la Revolución Rusa, y durante todo el tema soviético, allí hubo en número muchísimos más, porque eran también muchos más. Pero el único sitio del mundo que se sepa donde ha habido ensañamiento con las víctimas ha sido aquí en España. Y además brutales.
brutales. Podremos hablar con detalle de eso. Exactamente. Pero ahora que dice usted lo de las cifras de Montero, que son unas cifras generales, a mí me llamó la atención cuando leí un libro de José Luis Alfaya, se titula Como un río de fuego. Como un río de fuego. Eso es su tesis doctoral. Sí, que da las cifras de Madrid y al hacer un estudio más minucioso de un asunto localizado, aumenta las cifras de Montero en Madrid. Claro, por eso he dicho antes que Antonio Montero es lo que se... el que da una cifra oficial basada en su documentación cuando hizo el libro, que fue una tesis doctoral, en los datos que encontró en la causa general, que es lo que se incoó después de la guerra y que estaba en el Archivo Histórico Nacional. O sea, que no son cifras exageradas las de Montero. No. Son muchas, en realidad son muchas más. Yo, por ejemplo, hay que darse cuenta, por ejemplo, en Madrid, a finales de agosto, está documentado, en Madrid provincia, ya se llevaba más de 2.000 asesinatos. Agosto de 1936. Agosto de 1936. Es decir, prácticamente mes y algo. Pero yo que me dedico a trabajar todo este tema en Madrid y Madrid provincia, en Madrid yo he llegado entre religiosos y sacerdotes y religiosas o monjas, yo llego a los casi 2.000 totalmente identificados. En estas cifras que estamos hablando ahora muy por encima... José Manuel, cuando dice yo trabajo, yo he dicho antes que usted no tiene la carrera de historia, pero usted ha hecho historia y eso lo sabemos algunos historiadores porque usted ha ayudado a más de uno, pues tiene un magnífico archivo. Sí, correcto. Cuente. Bueno, cuéntenos sus secretos. El secreto es muy fácil de revelar. Cuando hace aproximadamente unos ya 18 años yo empecé a meterme en este tema, y me empecé por una sencilla razón. Mi abuelo era teniente coronel de caballería, llega la guerra, estaba retirado, lo detienen, lo llevaron a la cárcel Modelo de Madrid y el día 7 de noviembre del 36, en una de las expediciones, pues lo matan en Paracuellos. Bien, yo desde pequeño siempre había oído hablar pues de cifras que habían matado en Paracuellos. Cuando ya fui mayor ya vi que había sitios y libros, pero de renombre importante, en que se decían que había 10.000, 12.000, 8.000, etcétera. Y llegó un momento en que dije, esto no es posible. No es posible que historiadores de prestigio den estas cifras. ¿Qué ocurre? Que yo empecé, bueno, pues por la cuenta de la vieja. Y ahí me empecé a hacer un archivo, y de ese archivo volcado a base de datos. Y claro, yo voy como la hormiguita, uno por uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que ir? Claro, buscando y revisando, pero desde hemerotecas, archivos, libros de la época, es decir, fuentes primarias. Y ahí es donde te vas dando cuenta del volumen y de la gente. También hay que entender que en Madrid, como otras ciudades, en el momento que empieza la guerra, Madrid se convierte en una ratonera. Igual que otras ciudades, hay gente que no puede salir, y la gente que no era de Madrid y que le pilla en Madrid es una población flotante y se tiene que buscar las habichuelas, con lo cual, al final, todo esto te lleva a que, por desgracia, hoy día todavía los obispados y la Iglesia española en general no tiene cruzados, no tiene contrastados todo el volumen de religiosos, sacerdotes y monjas que murieron. Con lo cual todavía es un vacío, es un agujero negro que hay. Pero volviendo a lo que me preguntabas, sí, ese fue el origen de yo ir creando una base de datos, bueno, varias bases de datos, y un archivo que es documental por un lado y bibliográfico por otro, más todos los testimonios, cartas, documentos que poco a poco han ido llegando a mí durante estos 15 largos años. Al final, ¿qué pasa? Que yo me he convertido en la persona que, al menos de Madrid y de Madrid provincia, porque de ahí no me salgo porque si no me vuelvo loco, pues tiene la mayor información. Cierto. No solamente de sacerdotes y religiosos y monjas, sino de laicos. Tiene el mejor archivo de la persecución religiosa en Madrid. Solo sabemos los historiadores de contemporáneos. Como dato, yo tengo documentadas, hay muchas personas que las fuentes son, digamos, pobres, otras están totalmente documentadas. En Madrid provincia, durante los 3 años de guerra, llevo documentadas cerca de 25.000 personas muertas como muerte violenta.
Yo no toco el tema militar, yo no toco el tema de la guerra. El que muere en el frente de un tiro. No, yo no toco eso. Yo toco Madrid, ¿por qué? Porque Madrid fue todos los 3 años y pico de guerra republicana y no hay más. Y habla de 25.000. Estoy aproximadamente ando por los 25.000 totalmente documentados. Es decir, la edad, la profesión, dónde lo detienen, en fin, todas estas cosas. Hay muchas personas que no se sabe dónde la matan, se sabe que es en Madrid, y otras están totalmente documentadas. Y ahí están todos los religiosos y sacerdotes que entran dentro de la persecución religiosa. Don José Manuel, en esta magnífica... Bueno, esto solo es la presentación, porque después en otros programas vamos a entrar en detalles. Estamos haciendo, pues, como se dice ahora, un menú. Un menú. Hasta ahora está hablando usted de la persecución contra las personas, pero también hubo persecución contra las cosas sagradas. Efectivamente. Si fue brutal contra las personas, mucho más lo fue contra los bienes crematísticos de la Iglesia. Es decir, cuando uno se mete en archivos, por ejemplo, Causa General o otros archivos eclesiásticos, por ejemplo, y empieza a ver los destrozos, los robos, los sacrilegios, las barbaridades que se hicieron contra ermitas, iglesias, casas de sacerdotes, conventos, hospitales que estaban regentados por los religiosos o religiosas, es brutal. Eso daría para hacer no un tomo, sino a lo mejor saldrían 3-4 tomos de 800 páginas cada uno, pero fácil. Que es un tema que se ha trabajado muy poco. En España, por desgracia, los españoles somos muy poco dados a meternos en archivos durante años. Y en segundo lugar, a hacer verdaderamente trabajos que estén bien documentados para sacar verdaderamente lo que fue aquella persecución, porque hace falta decir la verdad. Tiene usted toda la razón. Mire, a mis años, todavía está por llegar el archivero que me diga a mí: espérese usted que no hay sitio en la sala. O sea, sí. Todavía no me lo ha dicho ningún archivero. Sí. Siempre he encontrado sitio en todos los archivos, y mira que ya van unos cuantos, ¿no? Sí, los archivos generalmente están vacíos. Poco visitados. Se encuentra 1 o 2 personas. Luego, por otro lado, hay un problema, y es que la información está muy desperdigada. El tercer problema que tenemos en España es que los archivos no están bien inventariados, con lo cual... La consecuencia de todo esto es que, como dice usted, hay muchos historiadores que hablan de oídas, y esos son claro, el resultado de las cifras que nos decía, claro, de los muertos de Paracuellos: 10, 5.000, 8.000. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién? Claro, es que otro de los grandes problemas, porque hay muchísimos, es que cuando termina la guerra, las personas que escribieron sobre estos temas, y algunos historiadores, bueno, algunos bastantes, la información que había entonces era poca y, digamos, mala o sesgada, pero de una manera involuntaria, o sea, de una manera, pues bueno, acababa de terminar la guerra y todavía no se sabía exactamente qué había pasado. ¿Qué ocurre? Que ya por los años 50 y principios de los 60, casi toda la bibliografía trabajó con unos datos que, como luego no se contrastaron porque nadie fue a los archivos y trabajar, esos datos, al ser erróneos de una manera, bueno, pues sin malicia ninguna, se han ido arrastrando, que es otro problema que tenemos aquí en España, y es que una eminencia, sea quien sea, escribe un magnífico libro, y pone un dato y dice una melonada, y ese se arrastra hasta nuestros días. Claro, sí. Claro, esa medio mentira piadosa va convirtiendo en una verdad dogmática. Sí, y es complicadísimo, ¿eh? Echarlo abajo es complicadísimo. Hay que hacer una tesis doctoral para echar abajo una línea. Claro. Y hoy día ya estamos, hemos llegado a una época en que, aunque se lee muy poco o menos que antes, aunque ya toda la información tiene que estar comprimida y tiene que ser, esquemática, porque la gente va con mucha prisa, pero
sí hay que decir, los 4 datos hay que decirlos con veracidad y contrastados. Yo recuerdo haberle dicho a algunas personas que se dedican a todo esto, cuando escriben libros en la actualidad, decirles, mira, ya no vale la interpretación que tú digas o que tú escribas, aunque esté muy bien hecha, sino lo que hay que es trasladar y copiar documentos, aunque sean seccionados, y la fuente abajo. Es decir, hay que poner el documento para que la gente por lo menos vea de dónde sale y el porqué de las cosas. Ya no vale la interpretación, como antiguamente. Bueno, en definitiva, como digo, es un trabajo muy laborioso, todavía estoy en ello, todavía no he terminado. Dar a luz cuando se trabaja con tanta información, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, simplemente el archivo de la causa general de Madrid, que está dividido por provincias, estamos hablando de más de 2 millones de documentos de todos los colores, más otros archivos como el de Alcalá de Henares, el de la Administración, etcétera, etcétera. Cuando uno trabaja con toda esta información y la procesa, es cuando va viendo el trasfondo y el porqué de las cosas. Que si no lo haces así, eres incapaz de saber el porqué. Es decir, en resumidas cuentas, es como un policía que trabaja en un asesinato. Bueno, pues yo lo que hago es diseccionar el hecho y verlo bajo un punto de vista policial para ver cuáles son los móviles y cuáles son las causas. Y ahí es donde te das cuenta de que hasta ahora casi todo lo que se ha dicho es media verdad, media mentira. Don José Manuel, y en esta primera exposición, ¿cuáles son los móviles? Los móviles, fundamentalmente, dentro de la persecución religiosa y de la guerra civil, no ya es el odio a la fe, que está representada pues en un simple sacerdote o religioso, porque la mayoría son de origen humilde, sino es el hecho de extirpar de la manera que cada uno podía ese anticlericalismo que existía y extirpar de raíz, como dijo Andrés Nin en 1936 en agosto, extirpar la religión de las personas y de los hombres. Y de paso, acabar con esa idea omnipotente de que todo lo inunda, de que es Dios. Acabar con Dios y con todo lo que representa. O sea, que más que persecución anticlerical, tendríamos que hablar de persecución antirreligiosa. Exactamente. Ese es el tema. ¿Por qué? Pues porque si no nos explica el por qué se tortura o a determinados religiosos o sacerdotes. Por ejemplo, el obispo de Barbastro, hay obispos que se les cortan los genitales, que se les mutilan, que tal. Hay sacerdotes que se les entierra, que se les arrastra por las calles, que luego se les entierra hasta el cuello, que se le hace beber gasolina, etcétera, etcétera. Ahí entra, por ejemplo, y esto es un añadido que lo meto a colación, determinadas figuras con mucha responsabilidad, sobre todo políticas, de izquierdas, y pongo un ejemplo, que es la Pasionaria. La Pasionaria no se ha escrito ni una biografía todavía de ella, de verdad. Pero la Pasionaria durante la Guerra Civil, con respecto a la persecución religiosa, sacerdote que veía, sacerdote que iba por él. Religiosa que veía, religiosa que protegía. Entonces, es más ese odio a la persona por lo que representa, que en sí el hecho de decir, como tú eres sacerdote, yo te elimino y fuera. No, es por lo que representa él y los valores morales religiosos que de él emanan y que va a recibir el pueblo. Y había que extirparlo. Y eso es lo que ocurre. Claro, es que la religión católica hay que tener en cuenta que es una religión sacramental. Correcto. Y entonces, quien confecciona los sacramentos es el sacerdote. Claro. Y sin sacramentos no hay religión. Correcto. Y por lo tanto, si eliminamos al artífice, claro, eliminamos la religión. ¿He dicho correcto? Correcto. Y yo añadiría, y si eliminamos al religioso de órdenes que se dedican a la educación o a cuidar a los enfermos... Ni se te ocurre pensar en ello ya. Pues, por supuesto. Es decir, todo es un círculo que encaja perfectamente. Don José Manuel, magnífica la presentación. Se presentan los próximos programas apasionantes. Vamos a ir introduciendo, pero... El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se ha acabado. Eso sí, nos queda un poquito primero, para darles las gracias.
para pedirle el compromiso de que vuelva usted a un próximo programa, pues esto no se puede quedar así. No faltaba más. Y para darles las gracias a ustedes, queridos amigos, y para decirles que nosotros a cambio nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.